tenemos una entrevista bastante importante y es precisamente, vamos a hablar con el candidato a la Cámara de Diputados de Perú, Johnny Bacón, del Partido Renovación Popular, que precisamente se encuentra allá en Perú. Vamos a hablar sobre la situación actual de este país sudamericano, también las propuestas de cara a las elecciones que se avecinan ya para el mes de abril, casi que a la vuelta de la esquina. Un gusto saludarle, candidato. Muchas gracias, un honor en realidad saludarles a ustedes, en realidad El Salvador y ahí donde nos están viendo en este caso, como ya lo mencionaron, soy Johnny Bacón, candidato con el número 8 por Renovación Popular, por Rafael, nuestro nuestro futuro presidente en este caso, ¿no? Que se está lanzando con nuevas propuestas en este caso. Efectivamente, de las propuestas vamos a hablar también precisamente con usted. También nos acompaña Héctor Murcia, periodista de Voz de la Diáspora. Él se encuentra en España. Gusto saludarte, Héctor, y gracias por acompañarnos también. Un gusto saludarte, Luis, un gusto saludar al candidato Johnny. Pues como se ha visto estas semanas, ha sido una semana bastante convulsa en Perú y pues queremos conocer un poquito más de cerca, ¿no? Lo que está pasando, las propuestas que tiene el candidato Johnny Bacón para ver pues cómo se lleva esta situación que está viviendo Perú actualmente. Un gusto saludarles. Gracias. Bueno, efectivamente, y como ya lo decías tú, esta semana Perú ha estado en la agenda internacional y precisamente porque el Congreso de Perú designó a José María Balcázar como nuevo presidente de la República tras aprobarse, bueno, en el Pleno extraordinario la moción de censura contra José Gerí, el anterior presidente electo, que llegó precisamente para sustituir a Dina Boluarte y quien también a su vez sustituyó a Pedro Castillo. Bueno, en 10 meses van 8 presidentes. Queríamos consultarle precisamente con este tema que está en la agenda internacional, el candidato Johnny Bacón. ¿Cómo se explica esta institucionalidad política allá en Perú, esta situación que están viviendo política institucional? Es penoso un poco porque como hace rato mencioné, estamos en los ojos del mundo. Es penoso lo que sucede, pero en política acá en Perú esto sucede de todo y en realidad es totalmente armado la parte de todo lo que ha pasado, por tratar de bajar a algunos candidatos que están en la parte primero en este caso, como lo podemos llamar, pero esto ya se venía, ¿no? Se venía ese plan que iban a hacerlo de esa manera de que vacara a nuestro presidente, porque al final solamente era una censura, era algo como que dé cuenta lo que ha hecho para la parte de todo ello, pero no llegar a vacarlo a Gerit, como se dice, al presidente anterior. Le consultaba a su juicio dónde está la falla institucional. Como repito, en política pasa todo acá, pasa todo en política, lo único que hemos visto es que el Congreso ha tratado de bajarlo a los nuevos candidatos que están punteando en las encuestas y eso es parte de lo que ha sucedido en este caso. Todo no es casualidad, todo ha pasado por temas de otros candidatos que tenemos en el Congreso en este caso. Por cierto, también el candidato presidencial, no sé si Héctor tiene una consulta. Sí, no, a su criterio, por lo que menciona, ha sido pues un acuerdo, digamos, para tratar de contrarrestar el avance que tiene, por ejemplo, su partido, que en las últimas elecciones pues ha ido sumando, ¿no? Ha ido sumando escaños en el Congreso. ¿Cree que se debe a eso como para tratar de impedir que siga avanzando su partido? Sí, correctamente, como tú lo estás explicando, ¿no? Eso es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Los peruanos que viven en el extranjero saben la realidad, lo que está pasando esto, y eso no es novedad lo que pase ahora. Por cierto, recientemente, bueno, el 19 de febrero, ayer, el presidente de Renovación Popular, el líder de su partido y también candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, firmaba uno de los comunicados y me llama la atención, por ejemplo, el punto 4,
que él dice que hace décadas el país se encuentra atrapado entre una izquierda radical y un grupo de partidos que se reparten cuotas de poder en el Congreso. Esta es la primera vez que Renovación Popular está en el Congreso y desde ahí hemos luchado contra los dos grupos que se reparten el país. Y dice en el punto 5, dice que es evidente que estos grupos que están enquistados en el Congreso desde hace décadas, lucrando y enriqueciéndose, no quieren que Renovación Popular realice el trabajo de desinfección de la política peruana que está, bueno, que estamos haciendo. ¿Cómo interpreta usted o cuál es el mensaje de, bueno, del líder del partido? Es verdad, es, es verdad lo que esto sucede, lo que tienen el miedo en realidad del partido. Rafael Aliaga es una persona un poco drástica y creo que tiene la fuerza de decir a Perú que vamos a cambiar al Perú por el tema que tiene decisiones muy fuertes, ¿no? Decisiones donde él va a poner mano dura. Él es un visionario político y en realidad tiene la visión de decir, queremos un Perú que sea, por ejemplo, un modelo que tenemos ahí, el periodista de lo que es El Salvador, en realidad es un ejemplo de un presidente para toda América Latina. Entonces, basándonos a eso, que acá en Perú todo está dividido, la parte izquierda, derecha, derecha, centro, no sé. Entonces, parte de eso es mucho de lo que no nos dejan trabajar en ese caso, ¿no? Está dividido la parte izquierda, la parte derecha, como ustedes lo está diciendo en este caso. Entonces, es el miedo donde al llegar Rafael López Aliaga, estos se queden pues sin ese compromiso, sin esa repartija, sin esos ministerios que dominan ellos o prácticamente, como se dice, está el negocio ahí en este caso. Entonces es el miedo por ahí donde va nuestro actual candidato presidencial Rafael López Aliaga en este caso. Creo que es un factor muy latinoamericano, ¿no? De que existen dos fuerzas, ¿no? Lo que se conoce como bipartidismo. En Perú está muy cimentado el bipartidismo. Mira, está perdiendo fuerza, en realidad está perdiendo fuerza a la izquierda, porque al final han sido presidentes quienes nos han representado y han quedado muy mal en este caso. Así es que siempre yo creo que la derecha trata de ayudarnos en realidad en la economía, en la parte de todo ello de Perú. Está demostrando la parte derecha que es la mejor fuerza, la mejor manera de que el Perú debe tenerlo, porque en realidad la izquierda es muy radical y siendo radical también no se puede avanzar. En realidad nunca nos pondremos de acuerdo en este caso. Como decía Héctor, bueno, esto es bastante frecuente o común en los países latinoamericanos. A veces en los congresos, en vez de ayudar a la gobernabilidad de los países, a veces son fuentes de desestabilización de los países. Bueno, ha calificado como hay bastante desconfianza, desilusión de la población, bastante polarización, corrupción, debilidad institucional, son algunos señalamientos que se hacen precisamente al Congreso, bueno, peruano. Y ese es como un factor común en varios países de la región, que a veces en nombre de la separación de poderes no permiten o no le dan chance a la gobernabilidad, sino que a veces están sobreponiendo los intereses de grupos, de instituciones o de empresas o de otro tipo de personas, pero no los intereses de la población. Ahora, ¿qué tan factible es romper ese poder, superpoder que tiene el Congreso o los que dominan el Congreso en Perú para darle paso bueno, a las peticiones de la población? Estamos divididos mira, tenemos pues 36 candidatos que nos están representando en este caso y cada quien va a jalar por su lado. Entonces estamos divididos y lo que quieren muchos quieren poder político. De eso se trata bueno, en la parte del Congreso. Entonces la idea es tener pues bancada para tomar decisiones
y las decisiones sean drásticas y de decir, esto es lo que vamos a aprobar acerca de muchos, que incluye, por ejemplo, salud, delincuencia, muchas partes de lo que se tiene que tomar en cuenta. Pero en realidad estamos divididos, el Congreso está dividido. Por ejemplo, si Renovación Popular va a poner 5 diputados, Fuerza Popular va a poner 10 diputados, que tenemos varios alianzas para el progreso, va a tener varios diputados, entonces comienza a dividirse o comienza a dividir la torta, como se dice en este caso. Y es por eso que nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces la idea es tener mayor fuerza, mayor cantidad de diputados para tener una decisión y aprobar las leyes que se puedan aprobar. Van buscando, digamos, ustedes como partido político hacer como el fiel de la balanza dentro del Congreso, Tener la mayoría. A consensuar con otros partidos políticos. Sí, en realidad es tener la mayoría de bancada para tomar una decisión y respaldar a nuestro presidente en este caso, como no lo están haciendo anteriormente, ¿no? Anteriormente ha sido un presidente, pero la bancada ha sido distinto, entonces siempre le han dado la contra. Simplemente han buscado su beneficio como congresista, pero más no servir al pueblo, a servir a su Perú, ¿no? Bueno, ese es casi que un factor común en muchos países de Latinoamérica y seguramente del mundo. Pero ¿cómo hacer esa ruptura de ir depurando todos esos, digamos, elementos que hacen que el país no avance políticamente en muchos casos y a veces que no se tomen las mejores decisiones viendo siempre el interés de la población, sino que a veces los intereses de grupos políticos o de grupos económicos? Correcto, por eso tenemos pues un candidato con mano firme, visionario, que tiene los recursos necesarios que él va a ir a servir al Perú, no se va a servir de Perú en este caso. Entonces, la idea es de que también las personas quienes las acompañamos cumplamos ese rol de decir que nosotros queremos servir a nuestro Perú y no servirnos del Perú. Esa es la idea clara que nosotros queremos de vocación, transformar al Perú y decir que Renovación Popular sí lo puede hacer. ¿Estaría dispuesto Renovación Popular a hacer alianza con otros partidos con los que ahora mismo no hay mucho entendimiento? Porque aunque la corriente puede ser la misma, ¿no? Una corriente de derecha, por lo que entiendo, ¿no? Eh, Puede haber un momento en el que se tengan que hacer alianzas con otros partidos. Si sería para mejora del Perú, se podría hacer las alianzas, no tendríamos ningún inconveniente en este caso, también lo ha dicho Rafael, lo ha dicho nuestro futuro presidente, lo ha dicho que puede hacer esas alianzas. Ahora, cuando dice que desea realizar el trabajo de desinfección de la política peruana, ¿qué tan profundo es esa infección que tiene la política peruana para que pueda lograr el apoyo popular, para que se pueda lograr también o retomar la confianza popular en la institucionalidad? Es un caso práctico y un ejemplo real que usted ha vivido en El Salvador, que desde adentro es un poco imposible ver la realidad, la corrupción que existe, pero yo creo que desde la cabeza poniendo orden es la única manera, no hay otra manera, porque todo está coludido, todo es coimas, todo es parte de lo que es que no se puede en realidad llegar a buenos acuerdos. La palabra, no sé si se lo podré decir, es una palabra de corrupción, mafia que existe en todos los ministerios. Para que tú puedas hacer algo, un favor, una licencia, quieres sacar un permiso, quieres hacer un trabajo, entonces te ayudo, pero como pasaba en su país en este caso. Entonces, la parte de eso, lo que se tiene que cambiar primero lo de arriba, ¿no? Primero poner mano dura, parte de la cabeza, luego los demás se vienen alineando. Es un claro ejemplo que usted, El Salvador, ha hecho eso. De otra manera no se podría corregir.
Si nuestros funcionarios cometen esos errores, imagínate lo de atrás que viene, entonces totalmente complicado. Bueno, también bueno, la Constitución establece que el nuevo mandatario deberá ejercer sus funciones durante los próximos 5 meses. De esta forma, su periodo concluirá el 28 de julio, cuando traspase el mando a un presidente electo, que las elecciones van a ser el 12 de abril. ¿Cree que luego de las elecciones del próximo mes o del mes de abril se logre una nueva configuración política que lleve a la estabilidad a Perú? No, porque totalmente está dividido. Al contrario, van a tratar de salir de modificar, van a tratar de poner algo, ¿no? Muchas cuñas, muchas como lo llamamos, algo que el Congreso no le van a dejar trabajar, porque está dividido por Fuerza Popular, por Alianza por el Progreso, por Podemos Perú. Tenemos varios partidos políticos que no nos dejan trabajar, no le van a dejar trabajar en este caso. Así es que en 5 meses no se podría decir que vamos a cambiar o que vamos a sacar una ley porque no le van a aprobar. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, a su juicio el principal obstáculo, no solo de Perú, seguramente porque de acuerdo a la experiencia en Latinoamérica, los principales obstáculos, lamentablemente, así es, son los congresos, los parlamentarios que se encuentran, digamos, dirigiendo uno de los órganos de los estados y que de ahí dependen muchas de las decisiones para gobernar, para la gobernanza de un país. Como usted le dice, es correcto lo que dice. Por ejemplo, a un congresista acá, no es tan respetado como si podría ser respetado en su país ahora. Entonces, ha perdido esa confianza, ha perdido esa fuerza que antes que el Congreso representaba al Perú, pero ahora totalmente distinto. O sea, ya existe el rechazo. Cuando tú sales a la calle, quieres hacer una propaganda política como si fueras un diputado, sientes el rechazo total de la población porque han perdido la confianza. Si retrocedemos a la historia, por ejemplo, en los periodos de Alberto Fujimori, él le dio casi como un golpe de Estado a los congresos. Viendo la historia, ¿se justificaba eso? ¿O cómo lo ve usted haciendo una retrospectiva? Porque si no se hace a las buenas, a veces les toca tomar decisiones bastante drásticas. Hizo un buen trabajo, sí, pero también tuvo consecuencias, pues yo creo que como, como persona podría decir que sí, trató y tuvo un servicio de inteligencia donde el terrorismo que se había apoderado del Perú lo ha derrotado y esa es una de sus banderas que él tiene hasta ahora, ¿no? En este caso. Ya de cara a las elecciones, ya el próximo mes de abril, ¿qué perspectivas le ve usted bueno, a esta nueva elección general y al futuro presidente o presidenta de Perú? Bueno, decir, ¿no? Quién sea elegido como un nuevo presidente, pensar en Perú, pensar de que esto represente a tantos peruanos que existe, que están en el Perú y también en el extranjero, porque en realidad créeme que las inversiones en la capital un poco han bajado justamente por la delincuencia, por las extorsiones, por lo que pide de cupos, por el sicariato. Entonces, al Perú un poquito que trata de tenerlo en stand-by, y para eso se le dice al nuevo candidato que ingrese, sea varón, sea mujer, que piense en los peruanos, que piense en el Perú y que trabaje y que sea un buen presidente en este caso. ¿Qué espera de los peruanos residentes en el extranjero? Yo creo que todo extranjero lo que desea pues a un peruano es que nos vaya bien. Cuando ellos regresan, que vengan libres,
que no tengan que estar con el miedo, con el temor, que muchos lo tienen en este caso. Yo sé que Perú esto es demasiado, es grande, tiene diferentes regiones y algunas regiones sí es total, todavía existe la seguridad en este caso, pero si hablamos de la capital sí es un país, esto es la región donde existe el miedo, existe todavía miedo, mucho miedo en realidad por el tema de lo que pasa en nuestro Perú. Respecto a la delincuencia, porque según los datos, en los últimos años es una de las preocupaciones más importantes que tienen los peruanos, es su seguridad. Entonces, creo que para saber un poco de sus propuestas, ¿no? Yo le voy a dejar eso en el tintero, como decimos. Vamos a volver en el otro segmento y vamos a hablar de sus propuestas respecto a, por ejemplo, el tema de seguridad. Bien, continuamos con la entrevista, Voz de la Diáspora, acompañados con Héctor Murcia, desde España, su servidor Luis Alberto López, y tenemos como invitado a Johnny Bacón. Él es candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Renovación Popular. Está, por supuesto, participando para incidir en la política peruana. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las propuestas que lleva como candidato al Parlamento, a diputado o candidato, más bien dicho, Johnny Bacon o Bacón. ¿Cuáles son esas principales propuestas que usted lleva, que le ofrece a los ciudadanos peruanos? Mire, tenemos propuestas en educación y cultura. En educación, para que haya un Perú que tenga un Perú tranquilo, un Perú con futuro, necesitamos una educación. Y la educación debemos generar servicios técnicos, educación técnica en zonas rurales donde no ha llegado el Perú en este caso, no ha llegado. Hay muchos sectores del Perú que han sido olvidados, o como lo podemos llamar, la educación también se ha visto como un negocio en este caso. Hay sectores donde la población, solamente algunos acceden a una educación técnica y muchas de los jóvenes que terminan secundaria se quedan ahí sin avanzar en este caso. Entonces, a través de nuestro presidente que ha dicho y se ha comprometido de mejorar la educación técnica, tanto primaria como secundaria, de entregar una tecnología de calidad, por ejemplo, tablets, el servicio de lo que es el Internet y la inteligencia artificial, pues que tenemos la vanguardia en este caso. Entonces, es una educación donde los niños deben estar comprometidos y debemos esto, invertir en ellos. Y no solamente en los niños. Por ejemplo, también tenemos la capacitación de los docentes. Muchos de los docentes, pues, tienen miedo a la actualización. Con esta tecnología, hay muchos docentes que debe existir un programa de capacitar a sus docentes, porque me imagino que algunos no lo hacen por la forma de los recursos, otros quizás porque lo tienen miedo a la tecnología, pero sabemos que la tecnología es algo moderno, tanto para sus países como para nosotros, que no están capacitados. Imagínense si nuestros docentes entran a las aulas y no están tan capacitados, entonces no esperamos, pues, unos niños que sean bien capacitados. Es por eso que el gobierno va a tomar esa decisión y decir que debemos capacitar a esos docentes para poder tener una mejoría en la educación. Me gustaría, ya que ha tocado el tema de la educación, siempre se dice que parte de la delincuencia, bueno, no se dice, sino que las estadísticas así lo muestran. Parte de la problemática de la delincuencia tiene mucho que ver con la falta de que la educación llegue, ¿no? A ciertos sectores de la población. Y de hecho, el tema de seguridad está siendo en Perú un tema muy delicado.
De hecho, pues el tema de inseguridad ha subido en los últimos años. Hay mucha gente que está sufriendo extorsiones, mucha gente que está, bueno, la tasa de homicidios ha subido considerablemente respecto a otros años. Estoy hablando del año 2025, respecto a otros años ha subido bastante. Entonces, me gustaría saber en el tema de seguridad, o sea, enlazándolo con el tema de educación, en el tema de seguridad, ¿cuáles son las propuestas concretas que ustedes tienen y usted en específico tiene como candidato? Lo que se quiere plantear es tener jueces sin rostro, así como yo visité a El Salvador en este caso, y por ejemplo, en la parte municipal, ellos tienen un código nada más que dice acá, número 25, 26, 27, 28, pero no se identifican, solamente están identificados por números. En este caso, nuestros jueces deben tener sin rostros en este caso, porque imagínate, mañana le sale una sentencia a una persona, lo que hacen es simplemente lo extorsionan al juez y para una semana o 15 días ese delincuente está en las calles. Entonces, esa es una de las dificultades que tiene el Perú. Nuestra policía siempre ha hecho su trabajo, hace su trabajo, pero lamentablemente el delincuente identifica al policía y encima es amenazado el policía. Entonces le estamos quitando ese valor a la policía porque mañana va a ser investigado. Imagínate si un policía mata a un delincuente, el que va preso es el policía y no el delincuente. Entonces estamos así de fregados en nuestro Perú para decir que los jueces primero debemos brindarlos, de decirle que nuestros jueces deben estar blindados sin rostros. De esa manera yo creo que se podría hacer un buen castigo y una sentencia digna. Aparte, digamos, de incorporar, digamos, una propuesta de jueces sin rostros, usted también hace una reforma al sistema judicial, dice, una propuesta al sistema judicial. Aparte de eso, ¿qué otros elementos podría llevar esa reforma que de alguna manera también debe de estar integrada, de acuerdo a la experiencia salvadoreña, integrada a todo el Estado peruano, coordinada con el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todo el engranaje del Estado, pero cómo desde una Asamblea Legislativa donde hay bastante división, donde no hay mucho compromiso posiblemente con el nuevo presidente y con la población, cómo impulsar esas reformas que necesita profundidad el Estado peruano? Mira, tenemos más que todo una ley que debe decirse, ¿no? Cadena perpetua para los extorsionadores y enviarlos pues a cárceles donde es alejados de nuestro territorio en este caso. Sabemos que existen cárceles, que dentro de las cárceles existe el internet, existe la comunicación y existe todo, la parte de todo lo que sucede a nivel de otros países y que lamentablemente por más que a un delincuente le pongas en la cárcel, él sigue haciendo de la suya. Entonces lo que se dice es que sea la mano firme y de decir que tenga pues la cadena perpetua y que no salga pues en este caso. Hablamos pues de personas sicariato, ¿no? De esas personas de alto peligro. Entonces de esta manera yo creo que existiría esa ley, ¿no? Tenemos sicariato, violación y tenemos de los grandes extorsionadores que tenemos a través en las calles, están en las calles en realidad, ¿no? Y una de las mejores propuestas que ha hecho nuestro actual presidente es también a los funcionarios públicos. Yo creo que de esa manera esto nos ayudaría mucho, en realidad, a limpiar, más que todo a la casa. Limpiaríamos la casa, poniendo la cárcel, la parte de lo que son funcionarios públicos en este caso. Ahora, candidato, nos podría decir, bueno, usted vino a El Salvador, creo que el año pasado, a conocer parte de la experiencia salvadoreña. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de El Salvador para poderla
digamos, no replicar así en su totalidad, pero sí poderla adaptar a las propuestas de políticas que usted ha hecho. Donde hay un país limpio, donde no hay delincuencia, es un país que se puede invertir. Lo que nosotros buscamos, Perú es rico en todo, ¿no? Tenemos agricultura, minería, tenemos de todo el Perú. Entonces, yo creo que Perú es una de las envidias, lo puedo llamar de esa manera, las envidias que otros países no lo tienen. Entonces, esto es lo que nosotros queremos dar la tranquilidad a la parte extranjera que vengan a invertir en nuestro país. Yo lo que considero de El Salvador fue uno de los pilares es su seguridad. Cuando tú llegas a El Salvador, la seguridad es lo más importante ahorita. Lo están llamando como si fuera es un modelo a caminar, es un modelo de turismo. Lo llamamos de turismo porque llegas a tu plaza de armas, llegas a lo que ha hecho Bukele, entonces ese es un modelo que llegas sin preocuparte y no es como nuestro Perú que llegas, que vas a tener miedo en tomar un taxi, a tener miedo quizás a invertir en la capital. Entonces yo creo que El Salvador está en un apogeo donde es la inversión ahora, ¿no? De muchos emprendedores, de muchos empresarios, de decir y tomar el ojo y de decir, yo quiero invertir en ese país, en ese país. Mira, yo mismo he puesto el ojo, como se dice en tu país, donde yo quiero invertir, yo quiero formar un instituto de Charles Chaplin, donde tengo acá en el Perú, tengo un instituto que es Charles Chaplin, donde nacen de acá los periodistas, ¿no? Entonces, quiero fomentar y quiero decir, en tu país se puede hacer en ese caso, porque tenemos la marca ganada que se llama Charles Chaplin. Entonces, el ejemplo de tu país nos conlleva a ser fuertes, a decir que queremos ese modelo. Y no solamente pues de seguridad, también vemos que están invirtiendo en educación, están invirtiendo en los colegios, están invirtiendo en tecnología y eso conlleva pues a que más adelante esos jóvenes no se van a quedar allí, van a ser mejores emprendedores, mejores personas, ¿no? Y ese es un gran ejemplo que nos ha dado tu país de El Salvador. Sin duda alguna, garantizar la seguridad a la población, a la sociedad, bueno, es determinante porque de ahí depende mucho del resto de políticas también que un Estado o un país puede hacer, pero también esto va vinculado a los ejes transversales, como es el combate a la corrupción, porque de ahí también dependen muchos de la inseguridad, ¿verdad? Las vinculaciones de algunos funcionarios, de algunos elementos de la institucionalidad que también están vinculados al crimen organizado y a los intereses económicos del crimen organizado, la transformación en el sistema de justicia, que también tiene que ver con una serie de reformas, me imagino, a las leyes penales, leyes juveniles, leyes de procedimientos penales, bueno, al sistema de cárceles, o sea, hay bastante que hacer desde el Congreso, desde la Asamblea Legislativa, y ahí es donde comienza la lucha, pero hay otros partidos aliados a ustedes o que pueden aliarse para lograr convencerlos e impulsar este tipo de reformas bastante profundas que se necesitan en el Estado peruano. No, ahorita no nos hemos aliado todavía con ningún otro partido, pero me imagino que después de las elecciones solamente van a quedar dos a segunda vuelta, y me imagino que ahí se tocará puertas o se unirán a los partidos, ¿no? En campaña no han habido coincidencias, digamos, de sus planteamientos que puedan abonar a esa línea. Tengo en la fe que López Aliaga tiene las mejores propuestas en el tema de la seguridad, de educación. Y aparte, es una persona visionaria donde como emprendedor, como empresario y como visionario, tiene la experiencia en este caso. Y veo que ese es uno de los líderes que puede afrontar ese reto como presidente.
usted también está vinculado al tema de la educación, del emprendimiento, de los empresarios, de la tecnología. ¿Cómo busca o cómo aplicaría esta experiencia y también a la fundación que pertenece, que maneja? ¿Cómo aplicaría usted esta experiencia para la política desde una legislatura? Mira, yo no tengo padre, yo no conocía a mi padre, pero al final de todo desde los 2 años que mi madre se encargó de mí, esto, desde desde muy joven yo he emprendido y gracias a Dios tengo 45 años, he logrado en la educación, no solamente en la educación, mira, en la educación tengo a nivel de Perú, tengo varias instituciones educativas, institutos, colegios, la parte de ello, y en la parte del agro tengo, por ejemplo, lo que es creación de truchas, creación de tilapias en la parte de eso y las paiches, que eso lo sacamos a los restaurantes, la parte de ello. Entonces es un emprendimiento que uno hace. Y luego lo que es la palta hass o la palta, y por ahí creo que lo tienen como otro nombre, ¿no? En este caso, pero ese es el emprendimiento que uno tiene gracias al esfuerzo y normalmente pues el provinciano es quien valora más lo que uno hace. Entonces de ese modo yo quiero representar y por la experiencia que tengo, quiero ser uno de los diputados y representar al Perú, no para servirme del Perú, simplemente quiero aportar mis conocimientos y decir que yo sí puedo estar allí con ellos. Yo le quiero preguntar, aquí en España, por ejemplo, hay más de 260.000 peruanos repartidos entre las principales ciudades de España. ¿Qué propuestas tiene para ellos? ¿Qué mensaje les podría dar a los peruanos que están fuera de su país? El mensaje que les puedo dar es de que confíen en Rafael Aliaga, que esto nos puede dar la tranquilidad y la fuerza, la esperanza de transformar el Perú y decir que en el Perú sí se puede hacer se puede invertir, se puede hacer capital y puede ser una potencia lo que unos queremos en este caso. Yo creo que España, los amigos que nos pueden escuchar y decirlo, que cuando lleguen a su casa, cuando regresen a su casa, que es Perú, que lleguen con esa tranquilidad, que lleguen con esa fe de decir, esto es mi Perú, esto es mi comida que yo tanto quiero en este caso, porque nos caracterizamos por una riquísima comida en este caso, pero queremos darle esa confianza de decir que Rafael López lo puede hacer, lo puede lograr y confiemos en esa fe que tiene él. Ya. Si en sus propuestas o la propuesta del candidato presidencial también ha logrado integrar los intereses de la comunidad peruana en distintas partes del mundo para lograr también hacer efectiva algunas políticas que puedan beneficiar este Perú hacia afuera. Durante, digamos, las propuestas, durante el gobierno eventualmente que puedan ganar. Pero, pues créeme que en Perú existen institutos que generan exportación de nuestros chefs, en este caso, ¿no? Entonces, caramba, tenemos a un reconocido Acurio, que es la parte del que representa pues a la comida peruana, y no solamente es él, hay restaurantes que ya tienen el nombre y tienen eso y que en otros países nos representan en este caso, ¿no? Su cultura, su comida. En realidad exportamos, como se dice, esos cocineros que vayan a otro país y, y dejen al Perú en alto. También hay otras propuestas relacionadas a la salud que usted ha propuesto, también de las pensiones. En el tema de salud, el compromiso es que en cada región al culminar, pues, desde el 28 de julio hasta diciembre, se implemente un hospital en cada región. Luego, al término de eso, cada región tiene diferentes distritos y el compromiso es que en cada distrito exista, pues, parte de lo que es salud en este caso, ¿no? Esto se está metiendo con todo, no solamente es la propuesta de Rafael Aliaga
y lo ha tomado como caballito de batalla, pues, al tema de lo que es los hospitales solidarios, donde ahí existe el sí, la parte de ello, donde cualquier peruano o cualquier persona que fuera de otro país tenga ese servicio gratuito para esas personas. Existe ahora en este caso, ¿no? Le decía de que cómo podría lograr también, aprovechando esa riqueza cultural, la riqueza económica, la riqueza turística que tiene Perú en toda su territorio, su dimensión, la naturaleza, cómo integrar esas políticas desde el legislativo o desde el órgano o desde el Congreso, también con un eventual gobierno ejecutivo. Pues abrir las puertas a muchos países, abrir las puertas a muchos países, porque en realidad el que venga a invertir al Perú, es economía y bienvenido en este caso. De esa manera se podría integrar y de paso nuestro presidente se ha comprometido. Hay mucho turismo en Perú, entonces lo que se va a hacer es una reforma de aeropuertos, porque recuerden que Perú tiene varios sitios donde del turismo, lo tenemos Machu Picchu, lo tenemos Cajamarca, tenemos Tarapoto, o sea, existen muchos centros turísticos que solamente dentro de nuestro Perú debemos viajar en avión. Y eso es lo que vamos a buscar integrar. Y no solamente es de que solamente lleguen a la capital y de la capital vayan a un sitio al turismo. Lo que se quiere es que haya turismo, que haya el avión directo a la zona en este caso. Y de esa manera vamos a fomentar la parte de lo que es las inversiones, integrar con otros países. Bueno, ya para finalizar la entrevista, no sé si Héctor Dulce tiene otra pregunta pendiente ahí para el candidato. Sí, solamente cuáles son las proyecciones que tienen respecto a qué podrían conseguir en estas elecciones que se aproximan, si tienen alguna proyección de cuántos diputados pueden lograr y las alianzas que pueden hacer con otros partidos políticos para ir abriendo este espacio, ¿no? De ir cambiando según sus perspectivas, ir cambiando lo que hasta ahora no ha funcionado en Perú. Nada, ese es en realidad es fortalecer la educación, pero dentro de tu pregunta que tú me dices, de acuerdo a las encuestas, Fuerza Popular puede poner pues a la Cámara de Diputados, si hablamos de Lima, podría llegar, de acuerdo a la estadística que tiene, a poner de 10 a 12 diputados, ¿no? Por su partido. Sé que está dividido y muchas de las veces es la tendencia donde son los debates al final de todo ello, o caso lo que pueda ocurrir, lo que ha ocurrido último en el Congreso, de sacar a un presidente que estaba electo, y eso mueve mucho, mueve el parámetro, mueve los votos, ¿no? Ese es parte donde estamos a la expectativa, pero lamentablemente ahora tenemos pues para la Cámara de Diputados y Senadores tenemos dos candados. Uno de ellos es que tiene que pasar la valla en este caso, y eso es que muchos de los candidatos se van a quedar en el aire, ¿no? Porque no van, puede ser que su partido, ellos saquen un montón de votos, pero al final, si su partido no llega a la valla, simplemente no van a entrar en este caso, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. O sea, ahí tenemos la llave donde decir el doble candado. ¿Y quiénes van a pasar? Pues pasarán unos 5 o 6 partidos en este caso. Y de ahí se comienzan a poner los diputados o senadores que va a pasar. Ok, candidato Johnny Bacon, ¿algo más que desea agregar? Un mensaje para los peruanos residentes en el extranjero y ya de cara a las elecciones que van a ser el próximo mes de abril, ya casi. No, yo quiero agradecer a ti, te quiero agradecer a ti, El Salvador y al amigo de España, y decir a nuestros amigos españoles, que hay muchos peruanos allá, y de decirles que tengan la confianza, que tengan esa fe, que Perú algún día va a ser transformado y que vengan pues a decir, yo soy peruano, estos son mis raíces y quiero tanto a mi Perú que voy de vuelta, y que vengan nuevamente como en su casa. Quizás se fueron por oportunidades de trabajo, pero ahora que regresen para invertir en nuestro país. Bien,
Como invitado, Johnny Bacon, del Partido Renovación Popular, va a la candidatura de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su participación. Esperamos más adelante, de acuerdo a cómo vaya la campaña y el transcurso también, posiblemente después de las elecciones, tengamos otro contacto para Voz de la Diáspora. Pues muchas gracias al amigo anfitrión que ha sido Onofrio, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues si no hubiera sido él, imagínate esto, no se hubiera dado esta entrevista. Y gracias, y Héctor Murcia desde Barcelona, España. Sí, no, bueno, muchas gracias. Agradecerle al candidato Bacón por brindarnos parte de su tiempo, ¿no? Cuando se está en campaña, pues tiempo es lo que más hace falta, ¿no? Y que nos haya brindado parte de su tiempo para poder comprender un poco lo que está pasando en Perú y conocer también sus propuestas, pues se lo agradecemos mucho como voz de la diáspora, que yo sé que hay mucha gente que nos mira desde muchas partes del mundo, como periodistas salvadoreños que somos, y yo sé que muchos peruanos también van a ver estas propuestas que usted trae. Sé que tenemos un Y montón muchos, de España, así es que a pensar lo bonito, a decirlo, esto no estamos diciendo que nosotros somos los salvadoreños, simplemente decirles de que piensen en un voto y que piensen en su Perú y que piensen que algún día un Perú va a ser transformado, cambiado por una persona que tiene las mejores propuestas y trabaje para el Perú. y muchas gracias también a nuestros amigos que nos han sintonizado a través de este canal de Voz de la Diáspora. Estaremos presentes en otras entrevistas y con otros invitados y, por supuesto, con otros temas. Gusto saludarles y hasta la próxima.